So, hello, everyone. Welcome to our podcast today. Today, we're joined by Alicia Manero from Montevideo in Uruguay. And Alicia is the president of CUDE Co-op, which is the Confederation of Cooperatives in Uruguay. And she represents FUGBAM, which is the federation that represents housing cooperatives. And she was on the board for 6 years. And we're very excited to speak to Alicia, who will explain to us the different concepts of cooperative housing in Uruguay. It's a model that has been spread throughout Latin America and also in Europe. So we're looking forward to finding out more about this innovative model. So welcome, Alicia. Thank you for joining us. Thank you very much. It's a pleasure to be here with you. Thank you very much for the invitation. Well, thank you for accepting it. And also just to note that we are going to be, well, I'm going to be speaking English mostly, and Alicia will be mostly speaking Spanish, but there'll be some back and forth. So it's a little bit of a bilingual podcast today. So we'll do the best that we can. So Alicia, can you tell us a little bit about yourself, your background, and your history with housing cooperatives? Okay. As you said, I've been a member of FUGBAN for a long time. First as a cooperative member and later as a member of the board. And now here in CUDE Co-op, I represent FUGBAN in our board. My history with the cooperative movement started when I was just a child, because my family joined a cooperative when I was a child. We were looking for a house, and he started a cooperative where he works with a lot of his friends. And from that moment on, I've been bonded to the two cooperatives since then. And you live in a housing cooperative yourself, Now, right? yes. Yeah. Yes. I've lived in a housing cooperative when I was a teenager, when the construction of the cooperative finishes. And then when I got married, just a few years later, we got into another housing cooperative, and we started our construction process. And from the moment the construction process was finished, we started living there, and we are still living in the same cooperative. We've been living there for 30 years now. Oh, that's a long time. Yes. 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 And you have grandchildren. Are they living in a cooperative as well? No, not exactly. They were part of a cooperative, but not now. But they are very connected to our cooperative. They loved visiting us and staying with us, and they don't say we are visiting our grandparents. They say we are visiting the cooperative. So Oh, really? they feel, yes, they feel they are part of the cooperative themselves. Yes. And why? What makes them feel that way? Because they have many friends. They spend much time outside playing with their friends in our common spaces, and they love that. So I think they feel like home when they are there. Nice. Yeah, I've heard that before in another guest on our podcast from ABZ in Zurich. It's a father with children, and the children's friends, they just love coming to the co-op
because there's lots of other children and they're all playing together. So it seems to be a common theme that's running throughout, which is a testimony to the sense of community that exists in housing co-ops that you don't necessarily find in other forms of housing, which is one of the nice benefits. It's a really nice place to raise a family and a nice place to welcome your grandchildren. Yes, here in Uruguay, housing cooperatives have a saying. We always say we don't just build houses, we build community, because that is a general feeling here. Maybe because the difference from maybe other forms of cooperatives is that when you live in a housing cooperative, you share not only just a few moments, you share most of your life and your daily life. So probably that is a sense which is spread all over housing cooperatives. Yes. And that's something that we've learned as well during the COVID lockdowns, was that people living in housing cooperatives were were much more resilient and were supporting one another. So they found the lockdowns were not as harmful as in other in other forms of housing. So I'm not sure what kind of lockdown situations you had to go through in Uruguay, but was there, I'm sure there was an advantage to being in a housing cooperative during the pandemic. Yes, yes. The pandemic shows that we can support each other, and that's a reality. But if we don't think just about the pandemic, we just think about daily life. If you need something, probably you get it quicker, something especially for a moment, maybe an emergency, maybe you don't feel well, maybe something happens to you. You'll get a quicker response from your neighbors than from your family, because your neighbors are exactly so close to you. And it is common that here in the housing cooperatives, people know if you are ill or if you are getting through a difficult situation, and everything is paying attention to that person, to that family. So I think that is a very important difference with the other cooperative forms, probably because we are so close every day. So we can get involved with people's situations, with the people in the cooperative, if they are getting through difficult situations, for example. Yeah, that's definitely an added bonus. So can you explain the cooperative housing model that is used in Uruguay? It's a self-help model, and you're also involved in self-management and in the construction. So can you explain how you developed the housing cooperatives, which is a model that you have, that you're championing in other Latin American countries? Sí, it's easier to speak in Spanish at this moment. El modelo cooperativo uruguayo nace en 1968, se vota en el Parlamento la ley de vivienda. La ley de vivienda tiene un capítulo especial dedicado a las cooperativas de vivienda. Previa a la sanción de la ley, el Centro Cooperativista Uruguayo, que acá es un centro de promoción, es lo que nosotros llamamos un instituto de asistencia técnica, que está formado por profesionales vinculados
a la construcción de viviendas, a la construcción de espacios de comunidad y a políticas relacionadas con el agro. Ellos, previamente a la sanción de la ley, un grupo de profesionales del centro viaja a Suecia, conoce el modelo cooperativo de vivienda de Suecia y vuelve a Uruguay con la idea de que es un modelo que se puede adaptar a nuestro país. Y en ese sentido empiezan a hacer gestiones y se generan 3 proyectos piloto, uno en Salto, que es un departamento al norte de nuestro país, otro en Florida, un departamento central, y otro en el departamento de Río Negro, en el oeste del país. Vinculan a obreros del ferrocarril y vinculan a personas vinculadas a las tareas rurales y generan cooperativas de vivienda que ellos ya introducen el modelo de la ayuda mutua, que implica que los integrantes mayores de edad de las familias pueden ser parte del proceso de construcción. Por supuesto que estas 3 cooperativas no nacen como cooperativas de vivienda en su estatuto jurídico, porque no existía, nacen como cooperativas de consumo y hacen todo el proceso utilizando fondos que vienen del extranjero en su mayoría, hacen todo el proceso constructivo. Cuando en 1968 se sanciona la ley de vivienda, este capítulo especial de cooperativismo evidentemente se afianza más porque esos modelos ya estaban andando, esos pilotos, y hace comprender a los legisladores que es un sistema que puede ser adaptado a ser utilizado en el Uruguay. El capítulo de vivienda se refiere al cooperativismo de vivienda y sanciona 2 tipos, 2 formas de cooperativismo de vivienda. Uno, el cooperativismo de usuarios y otro, el cooperativismo de propietarios. En el caso del modelo uruguayo, hay de las 2 formas, hay los 2 formatos, hay de usuarios y hay de propietarios, pero el que avanzó más y el que tiene mayor, o sea, el que tiene mayor número, mayor presencia, es el de usuarios, más allá de que hay cooperativas de propietarios. ¿Qué característica tiene el modelo de usuarios? El modelo de usuarios tiene 2 formatos. Uno tiene que ver con las cooperativas de ayuda mutua y el otro tiene que ver con las cooperativas de ahorro previo. ¿Qué es lo único que las diferencia una de la otra? Que en el caso de las cooperativas de ayuda mutua hay un porcentaje del total del valor del proyecto que se lleva adelante con las manos, digamos, y el trabajo de los cooperativistas, participando del proceso constructivo. Eso creo que vamos a ahondar en ese aspecto porque creo que hay que explicarlo con profundidad para que realmente se dimensione. Y en el otro caso, en lugar de ofrecer su trabajo, los cooperativistas lo que ponen es un ahorro previo que cubre lo que en el otro caso lo cubren con el trabajo en la propia construcción de la vivienda. Las cooperativas de usuarios además tienen la característica, y eso es válido para los 2 modelos, de que los integrantes de la cooperativa nunca van a llegar a tener una escritura o un papel que diga que son propietarios de esa unidad que están habitando, sino que la cooperativa, lo que tiene cada uno de los socios es un contrato de uso y goce de la vivienda. Ese uso y goce le habilita, por supuesto, que a vivir en ella respetando los reglamentos y las decisiones internas de la cooperativa, lo obliga a cumplir con el proceso de amortización, de devolución del préstamo otorgado por el Estado, y es un derecho hereditario. Quiere decir que cuando el titular de la vivienda fallece, su familia puede optar por retirarse de la cooperativa o quedarse en ella. Quiere decir que
esa unidad puede pasar perfectamente de generación en generación dentro del mismo núcleo si el núcleo decide continuar viviendo allí. Esto no es menor porque en realidad le da la prioridad a la familia de mantener la unidad a pesar del fallecimiento del titular. Si la familia decide no continuar en la vivienda, presenta la renuncia a la cooperativa y como son cooperativas de usuarios, no se vende la vivienda, sino que la comisión directiva acepta la renuncia, hace un llamado en donde ingresa otra familia con las características que marca la ley, ingresa a vivir en esa unidad. Y la familia recibe el capital que amortizó y acumuló, el capital que integró durante todo el proceso. Que eso está marcado por la ley en cuanto a los porcentajes y cómo se calcula. ¿Qué otra característica tiene el modelo cooperativo uruguayo de vivienda? Que el financiamiento, y esto no es menor, el financiamiento viene desde el Estado. Cuando se sanciona la ley en 1968, se crea el Fondo Nacional de Vivienda. El Fondo Nacional de Vivienda, lo que el legislador prevé es la generación de un fondo que permita financiar proyectos cooperativos de vivienda en donde el Estado, frente a un proyecto particular, avalado, analizado y con todo el cumplimiento que marca la ley en cuanto a los procesos, el costo del proyecto, el Estado financia el 85% del total. Eso es dinero que pone el Estado. El otro 15% depende de la modalidad. Si es ayuda mutua, se cubre con el trabajo de los socios de la cooperativa durante el proceso de obra, o si es de ahorro previo, ese 15% se pone en dinero, o sea, cada uno de los integrantes de la cooperativa ponen esa cuota aparte que le corresponde. La ley crea el Fondo Nacional de Vivienda, que en principio lo que hace es que se nutra de un impuesto que pagaban los trabajadores y en el mismo porcentaje pagaban los empresarios y el Estado ponía una cuota aparte y ahí completaba el fondo. Eso después lo podemos ver, ha ido cambiando con el tiempo y hoy hay un reclamo. Aquellos que ingresan, por ejemplo, en cualquiera de los dos casos, pero si ingresan a la página de FUCBAN van a ver la reivindicación reconstrucción del Fondo Nacional de Vivienda, porque a lo largo del tiempo ha tenido ajustes o ha tenido cambios que en realidad se analiza desde el movimiento de que ha perdido la fuerza que tenía como lo pensó el legislador en su momento. ¿Qué otra característica tiene el modelo cooperativo uruguayo? Tenemos mencionamos la ayuda mutua y el ahorro previo en modalidades similares, el financiamiento estatal, una ley que para nosotros el marco jurídico y legal es fundamental y también es una característica del modelo, porque es lo que lo ha permitido mantenerse en el tiempo, la autogestión y la democracia directa. La autogestión implica que la cooperativa cuando recibe, que no lo recibe en su totalidad, o sea, todo junto desde el Estado, sino que lo va recibiendo en forma de cuota, es quien decide y administra esos fondos durante el proceso de construcción. Quiere decir que la cooperativa tiene, los socios de la cooperativa se involucran en la toma de decisiones, en el buen manejo de ese dinero para llevar adelante el proceso constructivo en el que se embarcaron y que el Estado le dio el ok y el ministerio le bajó los fondos. Y la democracia, ¿por qué es importante? Porque las decisiones son colectivas. O sea,
todas las decisiones que la cooperativa tiene que tomar en todo el proceso de vida, pero durante el proceso constructivo es un proceso difícil porque estamos hablando de trabajadores que tienen que administrar millones de pesos, o sea, miles de dólares durante todo el proceso y llevarlo a buen término. El proceso constructivo tiene un esquema de trabajo acordado con el ministerio, tiene un presupuesto acordado con el ministerio y se van cumpliendo determinados hitos que han sido acordados previamente y en base a esos hitos el ministerio va, lo que nosotros llamamos certificando y bajándole a la cooperativa ese dinero por ese avance de obra. Quiere decir que hay una responsabilidad muy grande del grupo cooperativo para llevar adelante la construcción del proyecto. En el caso de las de ahorro previo es muy similar, o sea, en general todo se hace más o menos de la misma manera, los pilares son los mismos y hoy las cooperativas, y eso no es un dato menor, las cooperativas que funcionan bajo el régimen de ahorro previo están llegando a un híbrido, a un mixto. También se involucran en la construcción, o sea, se involucran más. Antes como que era la contratación de una empresa y bueno, era seguir muy de cerca el proceso. Ahora se involucran más, una porque le da más garantía a la gestión y alcanzar con éxito terminar el proceso, pero también porque pueden llegar a abaratar costos. Es decir, si dentro de la cooperativa hay personas, por ejemplo, que saben de electricidad, no deberían tener que estar pensando en contratar todo un equipo de electricistas cuando tienen personas dentro de la cooperativa que se pueden involucrar y eso baja costos. Entonces hoy las cooperativas de ahorro y crédito medio que están en un híbrido que sí hacen el ahorro, pero ya se vinculan más en la construcción. Yo creo y creo que eso, digo, en todo el movimiento cooperativo uruguayo de vivienda, creo que es una mirada unánime, se podría decir, el hecho de tener un marco legal, el hecho del financiamiento, el financiamiento por parte del Estado, son pilares fundamentales que le dan esa característica muy especial que muestra un modelo de más de 50 años que sigue siendo ejemplo, que sigue siendo una alternativa y que más allá de las altas y bajas por los cambios de gobierno, por situaciones que se dieron, por ejemplo, con un periodo de dictadura, siempre el movimiento cooperativo de vivienda ha estado vigente y siempre ha sido una opción válida para el acceso a la vivienda en un sector de la población, sector de trabajadores que no tienen capacidad de ahorro, pero que de esta manera llegan a una vivienda digna para sus familias y que son parte de un proceso que los hace apropiarse y entonces trabajarlo desde otro lugar y de otra manera. Para mí esos son pilares fundamentales y cuando se ha intentado, y ahí hay un proceso importante, cada vez que se intenta salir al exterior, creo que uno de los principales escollos siempre es justamente el marco legal y la financiación, porque si no se tiene eso es muy difícil que el modelo se pueda asentar. Se ha llegado a distintos lugares y siempre el primer paso en general han sido proyectos pilotos y financiados desde el exterior para demostrar que realmente el modelo sirve y entonces después lograr involucrar a los gobiernos y generar justamente eso, marco legal y financiación. Okay. So I have some questions. I understood part of that. Sorry. It's okay. I'll have to go over the translation afterwards. I don't know if you spoke about the training and education aspect of the construction, but No. where does the training come from for the people involved in, for the co-op members involved in the construction? Ahí hay un par de caminos por los que hay que recorrer.
La ley establece que cuando un grupo de personas se une para generar una cooperativa de vivienda, forma un grupo, lo primero que tiene que aprobar es su estatuto de funcionamiento, o sea, the rules, Mhm. y después contratar un instituto de asistencia técnica, to hire a group of architect, county manager, lawyer. They need a Engineers. group of people, yes, they need a Yeah. group of people who help them. Nosotros Mhm. llamamos a eso Instituto de Asistencia Técnica. La cooperativa lo tiene que contratar. Ese instituto ayuda a la cooperativa a armar el proyecto y llevarlo adelante. Ahí hay profesionales que tienen esa tarea. Pero desde la federación, FUCBAN lo tiene y FECOBI también, desde la federación se acompaña a las cooperativas en varios de los caminos a recorrer, y el tema de la formación y preparación para llevar adelante la obra, lo que se necesita, cómo leer un plano, cómo armar un presupuesto, cómo tomar decisiones frente a determinados aspectos de la obra, eso las federaciones lo encaran, se hacen cargo de, y lo llevan adelante. En el caso de FUCBAN, además de la escuela de formación, que también tiene otros cursos para otros momentos de la cooperativa, existe lo que nosotros llamamos el Departamento de Asistencia Técnica, que lo que hace es hacer un acompañamiento de las cooperativas antes de la obra, cuando están cercanas, para irles enseñando y explicando qué se les viene, o sea, cómo tienen que encarar el proceso que viene, y después acompañándolas durante el proceso de obra, visitándolas, invitándolas a reuniones, asesorándolas si tienen algún tipo de dificultad. Eso es cargo de la federación. Okay. And so the members that receive this training and education, what do they do after the co-op has been completed? Do they continue on in that field of work, or is it a mixture? Like when I was in Montevideo a few years ago, I visited a co-op, and the people who were living there, some of them continued working in construction after receiving this training and working on their cooperatives. So how, is that what usually happens? Is that the people continue working in construction, or they go back to their previous job? What do they do? During the construction process, we never leave our original jobs. It is a mixture. We work in the cooperative, and we have to work in our jobs, okay? Mhm. It happens that people, maybe because they like it and they have the chance to learn how to build or how to do things connected with the construction, they keep on working on that line. Yes, and that is a possibility. In general, not all the people comes from the construction system or belongs to. In general, we have different jobs, yeah, but we also, during the process, we have to become construction workers. Mm-hmm. So when you were involved in the development of your housing cooperative, what were you doing? In general, we help the officials, the people who, the cooperative has to hire officials, people who know about construction, yes? Yeah. But they need help. They need people who take the things they need and give them. Okay, so in general, we are poets. Yes, we are helpers in general.
In some cases, there could be people who knows more about anything, electricity, I don't know, plumbing, and they work, especially during the process, they work on these things. But in general, we are just helpers. Yes, we learn, but we are helpers. I see. You mentioned the La Escuela de Formación. How long has that been in existence, and is that and what goes on there? What kind of education? What kind of training is offered there? I think probably maybe the idea, I don't know, 2014 or 16, FUCBAN started working on this idea to have a special area which helps cooperative members to learn about everything, not only the construction process, or maybe it is more focused on the different boards you have in a cooperative and the things you need to know, but also about education in general. Maybe if people are required any education about, how to say, it's like a educación popular. Here in South America, we know the things like that, educación popular. So they teach not only things connected 100% with the cooperatives, but also connected with the different kinds of organizations or things that worry or people want to know about life in general, maybe connected with the social things. So Enforma works with cooperative members, but not only with about cooperative issues. Okay, it is bigger, more. Yes, bigger. Okay. And so, and can people get like specific qualifications from attending, or it's really just like just general training? No, it is general training. Where you can get a certification is here in CUDECOP. We have an alliance with the university, and we have what we called Diploma en Gestión, and it is for cooperative members, but also for architects or lawyers who want to know more and to work with cooperatives. And there, yes, they get a certification. Okay. So yeah, let's talk about FUCBAM a little bit. The number of members that belong to FUCBAM, and how many cooperatives are under construction, and how many individuals it represents. Okay, I think they are about 730 cooperatives now. That means more than 30,000 families being members. If we think about a normal family, we have to think about 140,000 people directly connected to the federation. FUCBAN works with cooperatives in all their stages. The moment they are starting, the moment previous to get the money, the construction process, and later when they finish the construction process and start living there,
they are also connected with the federation, and FUCBAN works with them. So if we think about these 720 cooperatives now, not all of them are in the same stage. They could be just beginning, or maybe cooperatives which are which people have lived there for over 40 years. And this is all over the country, correct? Yes, Yeah. yes. Here in Uruguay, last year, there was a kind of campaign asking people what they know about cooperatives. And in general, the people who know about cooperatives mention housing cooperatives all over the country. Okay, so it's easy to identify a housing cooperative. They are situated all over the country, especially in the west, the south, but also in the rest of the country. So in general, Uruguayan people connect the idea cooperative, housing cooperatives. Oh, interesting. More than the other sectors. Yes, yes. Yeah. Well, that's amazing. Wow, that's Yes, and people also mentioned when the question was, do you know an organization which works with cooperatives? In general, most people mention FUCBAN. wow. And why is housing more known than other forms of cooperatives? Maybe because of the amount of cooperatives, maybe because they are all over the country, and because I think it is well known because no matter who rules the country, the political party that rules the country, in general, all of them support housing cooperatives. Okay. Part of the ministry, the housing ministry budget goes to housing cooperatives. So I think maybe that is the connection. Okay. Well, it's also testimony to the work that FUCBAN does as well. Yeah. So yeah, that was going to be my next question was just to delve a little bit into policy. So and so you partially answered it by saying that no matter what who the political party is, or and you mentioned earlier about a stint in dictatorship, that in general the governments have been supportive of housing cooperatives. So has there been any time when the funding stopped, or there was like some drastic change in policy? Okay, Spanish again, it's easier. Yes. A ver, a través de la historia del movimiento, la federación tiene 53 años ya, FUCBAN, y la ley es del 68, por lo tanto, estamos hablando de 55 años. Al principio, cuando se sanciona la ley, las primeras cooperativas, y ahí una de ellas es de la que mi papá fue parte y yo me crié desde mi infancia, surge en terrenos que el gobierno le había confiscado a la banca. O sea, los bancos privados tenían muchos terrenos y estaban atravesando situaciones financieras complejas. Entonces, el gobierno del turno tomó esos terrenos y ahí se generaron los primeros proyectos. Cuando comienza la dictadura, una época muy dura para el país, las cooperativas fueron vistas como peligrosas justamente por su hacer colectivo. O sea,
o sea, para funcionar son necesarias las reuniones, the meetings. Mhm. And meetings were forbidden at that moment. So Oh. it was really difficult to work with. En ese momento, durante la dictadura, el sistema cooperativo en cierta medida fue perseguido por la dictadura. Y entonces ahí no hubo préstamos, no hubo entrega de terrenos, o sea, como que quedó frenado, ¿sí? Se terminaron los proyectos que estaban comprometidos y bueno, cuando se termina la dictadura se empieza otra vez a negociar, cuesta conseguir terrenos, cuesta lograr los fondos, más allá de que el gobierno está conteste con que el sistema continúe, pero veníamos saliendo de una etapa muy dura y entonces el gobierno también tenía en su cabeza otras cosas prioritarias. En la década, o sea, hay una ocupación de tierras muy importante. Convengamos que yo nombré los fuertes del cooperativismo, pero algo que me olvidé y que es bueno decirlo hoy, que ahora cuando iba a mencionar esto me di cuenta, sin tierra para construir, land is fundamental. Yes, we need land to build. Como no se entregaba tierra, hubo ocupación. People stay in a piece of land saying, well, we want land, we need land, okay? Forcing the situation. Cuando la izquierda gana en Montevideo, el primer intendente de la izquierda en 1990 genera lo que nosotros llamamos una cartera de tierra, a Landing Fund, en Montevideo. Eso facilita, porque en realidad lo que con eso se logra es que las tierras que se compraban con ese fondo iban a las cooperativas. Cuando la cooperativa lograba su o sea, cuando lograba el préstamo, la primer partida era para pagar la tierra. Entonces ese dinero volvía a la intendencia y volvía a ese fondo que volvía a comprar tierra. Eso destrancó la situación y fue generando mayor cantidad de cooperativas. Si nosotros miramos el mapa, yo recién decía, the West and the South, there are plenty of housing cooperatives. Why? Maybe because the governments from these areas started thinking that giving land to cooperatives, it's important and it's necessary. Okay, so cooperatives get land easily or quite easily, yes, in that area. And there is where there are more cooperatives in Uruguay. In the rest of the country, maybe there are not so many or as many because of that. Y bueno, y los gobiernos sucesivos fueron generando política que benefició con altibajos a las cooperativas. Cuando asume la izquierda el gobierno nacional en el 2005, empiezan a generarse una política más proclive al movimiento y generando más fondos, ¿sí? Entonces, el movimiento cooperativo de vivienda crece y mucho en esos años. Esos 15 años de gobierno de izquierda, la política pública estuvo muy enfocada al cooperativismo y ahí hay un crecimiento importante. El 50% del presupuesto de the Housing Ministry budget, the 50% goes for cooperatives. Hoy es lo mismo, también es el 50%, pero el presupuesto ha disminuido. Por lo tanto, este 50% no es el mismo que aquel 50%, ¿sí? En números, en cantidad. Pero se sigue reconociendo al movimiento cooperativo como importante dentro del presupuesto y de peso dentro del presupuesto del
del ministerio. Yo creo que en algún punto se quiso, y principalmente durante la dictadura, se quiso erradicar al sistema cooperativo, no se pudo. Incluso hubo un episodio que mucha gente conoce y que tiene que ver con un procedimiento constitucional que nos avala la Constitución de juntar firmas, o sea que los ciudadanos firman una papeleta donde se solidarizan porque la dictadura nos quería cambiar del sistema de usuarios al sistema de propietarios. Y ahí las cooperativas juntamos firmas, muchísima gente, aún fuera del movimiento, firmó y logramos frenar eso. O sea, no pudieron cambiarnos el estatus, digamos, de usuario a propietario. Son luchas que el movimiento ha dado históricamente y que lo ponen en una vitrina, en una palestra que hace que también por eso sea muy conocido el movimiento de vivienda, o sea, el movimiento cooperativo de vivienda en el Uruguay, sea de los más conocidos a pesar de que todas las modalidades cooperativas que existen están en el Uruguay. Y todas tienen sus federaciones y tienen, algunas están en algunos puntos del país, pero digo, me parece que esas son cosas que han marcado frente al uruguayo de a pie, al común, el conocimiento del movimiento cooperativo de vivienda. Okay. So you were mentioning when we spoke the other day about an election coming up in the fall, in the autumn, and so you're preparing to do some advocacy work. Can you tell us a little bit about what your plans are leading up to this election? Ok. Eso es ya desde CUDECOP. En junio de este año son las elecciones internas. Nosotros durante este 2024 vamos a tener un proceso bastante intenso que tiene que ver con elecciones. Primero dentro de los partidos, o sea, los partidos tienen varios candidatos. Se elige dentro de los partidos quién va a ser el candidato de ese partido. Eso pasa en junio. Y a partir de ahí después sí, ya sabiendo los candidatos, empieza todo, más allá que ya se está dando, pero empieza todo lo que es la campaña formal, digamos, la campaña eleccionaria. UDECOP lo que normalmente hace ya desde hace muchos años es elaborar, analizar dentro del movimiento cooperativo cómo estamos, o sea, qué cosas nos hemos propuesto y qué cosas hemos logrado, qué cosas nos están faltando y qué cosas hay que ser más enfáticos para lograr. Y en base a eso se genera lo que nosotros llamamos propuestas programáticas, que es nosotros le damos un formato librito, en donde hablamos de las necesidades y desafíos y lo que esperamos para el próximo periodo de gobierno del cooperativismo en general, y a su vez cada modalidad plantea sus reivindicaciones, o sea, qué espera, qué le falta o qué no ha podido lograr, o por dónde le parece que el gobierno, el siguiente, debe transitar para que estas necesidades de las distintas modalidades se puedan llevar a buen término. Entonces nosotros ya empezamos ese proceso de discusión en nuestra interna, tuvimos el primer taller en noviembre, seguimos ahora la semana que viene y vamos con este proceso de elaboración que una vez esté finalizado y los candidatos estén definidos, desde la Confederación se pide con cada comando de campaña y con cada candidato una reunión en donde se le plantean bueno, qué decimos, qué pretendemos, qué nos pasa, qué hemos logrado, qué dificultades hemos tenido en este último periodo de gobierno, para ver cómo podemos preparar el terreno, digamos, para una vez que asuma el nuevo gobierno. What is your relationship with the current government? Nosotros tenemos un buen relacionamiento.
¿Qué nos ha pasado? Nosotros veníamos con un buen relacionamiento con el gobierno anterior, que era un gobierno de izquierda, este es un gobierno de derecha, pero no tenemos un mal relacionamiento. Y lo que nos ha pasado sí es que siempre cuando hay un cambio de gobierno hay una preocupación de cambio de cabeza que pueda implicar pérdida de cosas que hemos logrado y que tenemos bueno, que obviamente no queremos perder. Siempre eso pasa. Nosotros no hemos perdido ninguno de los espacios o convenios o beneficios que teníamos. Eso no nos pasó durante este gobierno. Sí, lo que nos pasó es que este gobierno, su discurso de campaña fue que había que bajar el déficit fiscal y apostó a una política de ahorro muy grande. Entonces hubo recortes en partidas importantes y esos recortes se sienten, no para no dejarnos funcionar, pero digo, sí veníamos con una serie de dineros que, bueno, se vieron recortados y evidentemente eso afecta. Yo creo que dentro de lo que vamos a plantearle al próximo gobierno es recuperar en porcentaje lo que teníamos y los montos que teníamos, porque evidentemente se siente la disminución. Pero no perdimos y tenemos buen relacionamiento. Nosotros le pedimos a los ministerios reunión, o le hemos pedido incluso a la vicepresidenta de la República o al Parlamento y las reuniones las tenemos, son en buenos términos. En el 2022 hicimos acá en Montevideo un encuentro nacional de cooperativas, invitamos al gobierno a la apertura y de la vicepresidenta para abajo estuvieron presentes todos los ministros, los directores de agencias y departamentos vinculados al cooperativismo. O sea, tenemos buen relacionamiento con las distintas intendencias, con el Instituto del Cooperativismo. Pero bueno, digo, son cosas que sabemos que pasan, digo, el próximo gobierno, aún siendo, sea porque gane la izquierda nuevamente o sea porque haya continuidad en este gobierno, siempre son nuevos desafíos y bueno, viene una cabeza diferente que querrá ajustar o querrá cambiar de acuerdo a lo que cree por dónde debe ir. Y entonces, bueno, son discusiones a mantener. Mhm. Is there much influence from Argentina, from the direction of politics there? They just had an election very recently. Is there any impact in Uruguay over that that sentiment? I hope not. But, a ver, nosotros estamos, a pesar de ser dos países independientes, estamos muy ligados a la Argentina, desde todo punto de vista, desde lo económico a lo sentimental. Los gobiernos siempre han tenido buen relacionamiento, también con altibajos, dependiendo de quién está en cada lugar, y a veces las relaciones han sido un tanto tensas. Ahora hay una mirada desde el gobierno nuestro hacia el nuevo gobierno argentino de simpatía, porque bueno, el gobierno anterior era de izquierda, entonces obviamente se siente más identificado con este que con el anterior. Si acá hubiera estado la izquierda gobernando, creo que hubiera sido al revés, pero símil, los sentimientos, o sea, no se sentiría identificado con el que hoy es presidente de la Argentina y sí se hubiera sentido identificado con el anterior. Eso es algo que pasa, pero yo creo que siempre prima el buen relacionamiento. Uruguay tiene una tradición democrática muy fuerte y una tradición de partidos ya instalados, históricos, muy fuerte. Entonces, y creo yo, no hay el descontento que había en la Argentina como para el surgimiento tan rápido de alguien totalmente nuevo, con ideas que a veces suenan hasta macabras,
y que la gente creyó que era la salida, pero había un descontento muy grande. No es el caso de Uruguay, y yo creo que puede pasar que vuelva a la izquierda o puede pasar que continúe esta línea de gobierno, pero me parece que dentro de lo que los uruguayos estamos acostumbrados, no vamos a tener, no creo que acá se dé un fenómeno como el de la Argentina. Espero también que no se dé un fenómeno como el de la Argentina. Okay. So let's leave politics for a bit. Let's go back to FUGBAM and the international work that it does in spreading the model in other countries. Can you talk about that a little bit? Ok. FUCBAN tiene una larga historia de trabajo internacional, de inserción internacional del modelo. Creo que Centroamérica, Paraguay y Bolivia son los ejemplos más, de más peso, digamos, pero también cooperativas en África, cooperativas en el sudeste asiático, intercambios importantes con algunas cooperativas europeas. Creo que el compromiso de FUCBAN como organización en el trabajo internacional ha sido muy fuerte en el convencimiento de la validez y la importancia del modelo y cómo en el Uruguay ha proporcionado viviendas a tantas familias en el Uruguay, un país chiquito, pero con mucha gente vinculada al cooperativismo de vivienda. Entonces, me parece que es la preocupación por el otro y el convencimiento de que esta es una salida posible. Entonces, y esa empatía hacia los pueblos primero de América y después, bueno, ya se cruzó el océano y entonces se fue a otros lugares del mundo, pero principalmente al principio con América, dada la gran necesidad de vivienda, o sea, el alto déficit habitacional que tiene América, que lo sigue teniendo, y que Uruguay lo tiene, a pesar de los pesares, lo sigue teniendo con cifras importantes. Bueno, esa empatía con otros pueblos de hacerles llegar la posibilidad del modelo. Yo decía hoy temprano, difícil si no hay legislación, difícil si el gobierno no se involucra para generar los préstamos, y entonces ahí hubo un vínculo muy importante con organizaciones internacionales como WeEffect o la cooperación española o la cooperación italiana o rusa-Luxemburgo, que permitieron la generación de proyectos piloto y construcción de grupos pequeños de vivienda por este sistema, que mostró las fortalezas del cooperativismo con nuestras características y que impulsó y en algunos casos logró que sin la ayuda después internacional los propios gobiernos se involucraran y siguieran invirtiendo en el formato cooperativo. Yo creo que FUCBAN eso no lo va a perder nunca, es empatía para con los pueblos, es ese compromiso de, bueno, acá hay una forma válida, una carta válida de acceso a la vivienda y la vamos a seguir reivindicando y la vamos a seguir exportando. No queremos quedarnos solos nosotros con esto. Y en ese sentido me parece que el trabajo internacional ha tenido esa lógica. Okay. I wanted to get back to the topic of land. I think this will be the last question, so we can wrap this up. So FUCBAM was granted land late last year in some central parts in San Jose and Florida, in a central location of the city of Montevideo. And this is a policy that involves expropriating land or empty homes that have a large accumulated debt. So this is a first time, and it was a big victory for
for Foodbomb. Can you explain a little bit about this policy and then what it means to have received this land in the central part of the city? Ok. Creo que es importante destacar, yo hoy mencionaba que cuando comienzan los primeros proyectos cooperativos, se hace en tierra que el Estado le expropió a los bancos, ¿sí? Y ahí estamos hablando de extensiones grandes de terreno en las afueras de la ciudad. O sea, no, en las afueras, en el círculo, o sea, en el cinturón de la ciudad. ¿Qué pasó en ese momento? Que bueno, eran las tierras de las que se disponía y se generaron complejos habitacionales de mínimo 300 viviendas. Pero ahí no había servicios. Más allá de que sí había gente viviendo en la zona, no había servicios. Y entonces las cooperativas llegaron y pensar en sumar 300 familias en un barrio implica la necesidad de otra escuela, una guardería, más líneas de transporte, una policlínica, y todo eso llegó con la cooperativa. Entonces, todos los proyectos iniciales, todos tenían el acuerdo de la construcción de una escuela. Y siempre pensando que lo que se construía, lo que se lograba, era para todo el barrio y no solamente para la cooperativa. Con el tiempo esto ha ido cambiando y las autoridades se empezaron a dar cuenta que es más caro otorgar terreno en lugares alejados, en donde no hay servicios, es más caro para el Estado, porque el Estado está obligado a llevar esos servicios. Entonces, siempre es mejor que las cooperativas empezaran a lograr terreno en lugares donde todos estos servicios estaban presentes. Hoy la reglamentación marca que una cooperativa, no importa en qué parte del país, si no tiene todos los servicios, no logra el préstamo, o sea, el Estado no le da el dinero. Entonces, esa es una condicionante importante. Eso ha empezado desde que se empezó a trabajar de esa forma y a mirar de esa forma, frenar el crecimiento indiscriminado de la ciudad, que se sigue haciendo, pero no porque son las cooperativas las que empujan el crecimiento de la ciudad, sino que son otros actores. Y a su vez las cooperativas empiezan a construir en zonas con todos los servicios más céntricas, más lindas, digamos, entre comillas. Entonces, eso ha sido un proceso interesante que ha llevado incluso en algún punto, y ahora ya son varias experiencias, a pensar que teníamos que empezar a construir en altura. ¿Por qué? Porque los terrenos al ser más céntricos son más chicos y entonces el formato característico de las cooperativas en su inicio, con una casa de una o dos plantas a lo sumo, con fondo y demás, ya había que empezar a cambiar. Y todo lo que implica la construcción en altura con respecto a riesgos, seguridad y demás. Y eso fue cambiando y también la federación se fue ayornando y acompañando los procesos y hoy tenemos construcción en altura en distintos puntos céntricos de la ciudad. Entonces, yo creo que esto ha sido un proceso de grandes logros que ha beneficiado al sistema. ¿Qué pasa? Que empieza a darse la lógica de que empieza a faltar tierra. Porque digo, si nos quedamos sin tierra central, porque ya está construida, tenemos que seguir otra vez, volver a la idea de vamos haciendo crecer la ciudad en forma horizontal. Entonces, esto es un problema para el movimiento cooperativo, pero creo que es un problema también para la ciudad. Y entonces se empieza a mirar esto de la situación de contribuyentes, por ejemplo, de Montevideo, que tienen una propiedad, la tienen ahí, no pagan los servicios, no. Entonces se empieza a generar una bola de nieve con deudas y la tienen ahí un tanto con una mirada en cierta forma especulativa. O sea, si empieza a generarse algún proyecto cercano, bueno, entonces eso valoriza mi propiedad y entonces ahí veo qué pasa.
Entonces empieza esa movida de, bueno, hay determinadas construcciones o terrenos que tienen una deuda mayor, ya a esta altura del partido, mayor al valor en sí, y entonces pensar en expropiar. Y eso, o sea, no es solamente para las cooperativas, sino para hacer uso y también para que las intendencias puedan recuperar cierta parte de ese capital que tienen ahí muerto y que aparte genera una construcción abandonada en una zona, en cualquier zona de Montevideo, pero en una zona céntrica, genera ocupación ilegal, venta de drogas de repente desde ese lugar, inseguridad para el barrio, yo qué sé, plagas como ratas, ratones. Entonces, todo empieza a jugar como que hay que tomar cartas en el asunto. Y entonces se empieza a pensar esto y a buscar la manera de hacer accionar. Thank you for listening to this latest episode of Co-op Conversations. We hope that it provided a better understanding of what life is like in a housing co-op. If you're interested in finding out more, you can visit us at housinginternational.coop. We feature many stories and resources on our website with useful tools, studies, and articles on topics ranging from governance to finance to sustainability and so on. You can also find us on social media, on Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, and Instagram, where we like to share stories and good practices of co-op housing around the world. If you want to find a housing co-op in your region, I suggest that you do an online search for co-op housing along with the name of your city, and hopefully something will come up. I would like to thank all of our guests for sharing their stories with us. Thanks for listening.